sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4. Gracias por aceptarnos de nuevo estar ahí en sus hogares a pocos días de la elección donde se va a definir el presente y el futuro de este país. Una campaña de segunda vuelta donde ha prevalecido muchísimo lo que nosotros denominamos campañas negras, en el que ha tenido que ver temas de sexualidad, temas de parece que expropiación de tierras, que van a eliminar el ejército. O sea, todo esto forma parte de una narrativa que lo que busca es confundir. Por esa razón, pues hoy vamos a hablar sobre uno de esos temas, como es la Agenda 2030, que ya la vamos a conocer más a profundidad para ir quitando dudas sobre algo que se convirtió en un tema electoral. Para eso, pues nada mejor que estar con alguien que conoce el tema, como es la licenciada, investigadora, académica Magda Angélica García, con quien vamos a tener el gusto de conversar, repito, sobre este importante tema. Muchas gracias por aceptar estar acá con nosotros y yo quisiera que empezáramos para que las audiencias que a veces no tienen mucha información o lo que llega es la desinformación, que pudiéramos hablar qué es la Agenda 2030. Gracias, Haroldo, por este espacio y también por poder conversar de este tema tan importante. La Agenda 2030 es un conjunto de compromisos que nace a raíz de la definición de los objetivos del milenio que fueron hechos en el año 2000, liderados por Naciones Unidas, y hubo como un proceso de evaluación, digamos, en el año 2015, donde se dieron cuenta que estos objetivos no se habían alcanzado. Entonces surge esta agenda con una temporalidad 2015-2030 que define 17 objetivos relativos a distintos temas, entre ellos educación, salud, el cuidado del medio ambiente, equidad de género, entre los más importantes, y 169 metas. Algo importante que mencionar es que Naciones Unidas dice que esto fue fruto de un proceso de consulta, el más amplio de Naciones Unidas en su historia, y hubo este consenso entre diversos actores de 193 naciones que suscribieron esta agenda, entre sector público, sector académico, sociedad civil, etcétera, y me parece importante resaltar esto porque no fue una invención, digamos, de esta organización, fue fruto de un consenso importante. Y otro dato interesante es que se ratificó y se aprobó en el año 2015, año en el que Guatemala también suscribe esta agenda. Y si nos ponemos a revisar los periodos presidenciales, fue en tiempo de Otto Pérez Molina que se ratificó, que Guatemala ratifica esta agenda, y los dos periodos subsiguientes tenían el compromiso de darle seguimiento a estos objetivos, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los periodos de Jimmy Morales y de Alejandro Yamatei. O sea, ninguno de ellos tuvo alguna objeción sobre esta propuesta de Naciones Unidas. No, y llama la atención por qué surge este tema en la coyuntura electoral, específicamente en la segunda vuelta, porque en la primera vuelta no se había tocado, específicamente en segunda vuelta, y también analizar, digamos, que la corriente ideológica de estos periodos anteriores presidenciales, donde ya la agenda se había suscrito y Guatemala ya tiene el compromiso de dar seguimiento a estos objetivos. Entonces llama la atención por qué sale a relucir, digamos, con tanta vehemencia este tema de la Agenda 2030. ¿Qué es lo que se pretende a Naciones Unidas con esta Agenda 2030? Erradicar la pobreza dentro de los objetivos más importantes. Hablan de que esta es una agenda transformadora, civilizatoria, en el sentido de que haya mayor equidad, digamos, en temas de desarrollo en el mundo. Me llama mucho la atención la frase que nadie se quede atrás, porque inmediatamente lo podemos asociar con el Popol Vuh, ¿verdad? Que todos se levanten, que nadie se quede atrás. Entonces, dentro de los objetivos principales, pues está la erradicación de la pobreza, lograr mayor equidad, igualdad, y dentro de ello, pues la equidad y la igualdad de género, ¿verdad? Que también se pretende.
aquí en este último tema que has mencionado, ese ha sido como el caballito de batalla Sí. de esta campaña negra, digamos. Sí. ¿Es realmente entre los objetivos es permitir el matrimonio entre personas de ambos sexos? ¿Eso lo dice ahí? No, no lo dice para nada. Es el objetivo 5, el relativo a lograr la igualdad de género. Básicamente está enfocado en las niñas, en las mujeres y las niñas, porque cuando hablamos de la categoría de género, digamos, teóricamente no estamos hablando solo de mujeres, estamos hablando de una relación de poder que existe entre los diversos géneros, ¿verdad? Pero específicamente la agenda habla de fortalecer, digamos, que los procesos de acceso a la educación en las niñas, erradicar prácticas como por ejemplo la mutilación genital, ¿verdad? Que se da en distintos países del mundo, lograr acceso a la salud, poder erradicar y superar también estas prácticas de unión de hecho o de matrimonio forzado en niñas y adolescentes. Vemos altos índices de niñas creando niños, ¿verdad? De embarazos también, de abuso intrafamiliar. Tristemente, pues el abuso se da más en los ámbitos privados. Y aquí podríamos decir que por supuesto que los estados tienen que intervenir. El hecho que se dé en un ámbito privado no quiere decir que no haya responsabilidad del Estado en su totalidad para poder erradicar estas prácticas. Entonces, yo lo que también me llama mucho la atención es, digamos, que esta intencionalidad de generar reacciones emocionales y viscerales en la población, apelando a temas de fe o a asuntos dogmáticos. Entonces, en una plática que teníamos recientemente, yo hablaba de que en los estudios de opinión pública se habla de que no se crea opinión pública, se exacerban ciertas corrientes de opinión que ya tienen un asidero social. Entonces, lo que es interesante es pensar qué hay detrás de todo esto. Y yo podía identificar pues varias cosas. Una de ellas pues es este asunto de la pugna o la confrontación ideológica que también se ha tratado de reforzar. La polarización se ha tratado de reforzar estratégicamente. Y entonces estamos en una dicotomía izquierda-derecha, ¿verdad? Perdiéndonos en eso, cuando lo importante es sacar adelante al país, encontrar puntos comunes. Otro asunto que veo muy delicado es esta vinculación del discurso religioso al servicio de las estrategias y de los intereses políticos. Diversas corrientes religiosas, ya lo hemos visto históricamente, y también cómo se ha exacerbado en los periodos de gobierno anteriores esta alianza político-religiosa. Y lo veo muy peligroso porque ahí entramos a los terrenos del dogma y de la fe. Y entonces las personas asumen como verdad absoluta lo que dice el líder religioso, no se cuestiona. Yo veo muy peligroso ese terreno, digamos, de las ideas que no pueden ser cuestionadas. Y entonces se ha mezclado mucho el tema religioso, el tema moral, con estas ideas falsas sobre lo que han dado por llamar ideología de género, que se confunde, digamos, con estos temas que tú decías, con que si se va a promover el matrimonio entre personas del mismo sexo, o que si la agenda, por ejemplo, promueve el aborto, en ningún momento se está mencionando esto. También se mencionaba como una idea falsa que a partir de la agenda se iba a regular cuántos hijos podían tener las personas. Se tergiversa mucho el tema, porque lo que sí dice la agenda es que a mayor población hay que tener mayor cuidado del uso y respeto por los recursos naturales, lo cual es totalmente lógico. Pero el gran peligro es que nos dejamos llevar por esta desinformación. Yo lo comparaba un poco con infantilizar a la población, y de hecho a veces nos prestamos a ello. Era como cuando de niños nos decían, si no te vas a dormir, te va a comer el lobo, ¿verdad? Entonces ahora la Agenda 2030, la Agenda 2030. Y entonces surge el pánico, surge la resistencia, las ideas falsas, pero no nos estamos preocupando por abrir el Google y ver qué es la Agenda 2030. Entonces, también es un llamado a que haya una actitud un poco más crítica, más proactiva,
hemos hablado siempre en temas de comunicación de que las audiencias no carecen de capacidad de pensamiento. Pero entonces estamos en un mundo, también lo hablaba, de grandes paradojas, porque nunca ha habido tal vez más confusión que ahora y nunca ha habido a disposición, al alcance de un clic, tanta información como la que hay ahora. Entonces ahí hay una gran paradoja, ¿verdad? No, y de hecho, entre los dos candidatos, por ejemplo, Sandra Torres, parte de su discurso es advertir a los padres de familia del peligro de sus hijos, pero ella está basándose en la Agenda 2030. ¿Hay algo ahí que realmente le dé la razón a ella cuando habla del cuidado que hay que tener con los hijos? Bueno, nuevamente vamos a la desinformación y la tergiversación de las ideas, pero también nuevamente a esa necesidad de que asumamos un papel crítico como ciudadanía. Si la señora o cualquier persona nos dice algo, nuestro deber y obligación como ciudadanos y ciudadanas es verificar. La agenda promueve justamente la protección de la niñez, ¿verdad? Promueve la erradicación de la pobreza, el acceso a la educación, a la salud. ¿Quién podría oponerse a eso? Entonces, fundamentarse sobre un documento, y reitero, suscrito por Guatemala en el año 2015, no tiene ningún sentido. El asunto es que se está apelando a la emocionalidad de las personas, a esos terrenos que se fundamentan en la fe, especialmente en la fe religiosa. Pues también me parece importante analizar históricamente la consistencia ideológica y de planteamiento de ambos candidatos, ¿verdad? Cuando ha habido una propuesta que gira 360 grados, habría que preguntarse por qué es. Cuando se apela al insulto, por ejemplo, en una campaña política, habría que preguntarse, ¿existe suficiente argumento en esa propuesta de gobierno para tener la necesidad de apelar a los insultos? Yo creo que cuando se apela a eso, al ataque personal, es porque ya hay una gran falta de argumento, tratando de ser objetiva, ¿verdad? Y tratando de no sesgarme, digamos, a ninguna de las dos posturas, pero creo que son temas importantes que como ciudadanos y ciudadanas nos debemos de cuestionar, ¿verdad? El tema del agua está tratado aquí también como uno de los objetivos, ¿verdad? Y sobre todo, algo que está afectando, no solo en la capital, donde también hay ausencia de agua potable, sino también en el interior del país. Ahí está también como uno de los objetivos, ¿no? Sí, está el cuidado del medio ambiente, la responsabilidad en el uso de los recursos naturales, y es ahí donde se ha tergiversado esta idea de que si la agenda iba a imponer, digamos, el número de hijos que una persona puede tener, y esto también es falso. Lo que se está diciendo es que hay que tener mayor conciencia del uso de los recursos naturales, dentro de ello, por supuesto, pues uno vital que es el agua. ¿Cuál sería, digamos, desde el momento que los estados lo aprueban, hay algún tipo de obligación que adquiere el gobierno para hacer efectivo estos objetivos, o solo es la firma y ahí queda? Entiendo que legalmente no son vinculantes. Son compromisos, digamos que por poner el término, morales, que un país adquiere frente a este concierto de las naciones, ¿verdad? El compromiso sí es dar seguimiento al cumplimiento de estos objetivos. También me llamaba mucho la atención que uno de estos objetivos se tomó como eslogan dentro del periodo de gobierno de Otto Pérez Molina, que es hambre cero. Si nos recordamos, hubo una época donde uno de los eslogans de gobierno era hambre cero, justamente porque Guatemala, al suscribir esta agenda y los objetivos de desarrollo sostenible, asume el compromiso de llevarlos a cabo, ¿verdad? Con sus desafíos, porque estamos hablando de 193 naciones que tienen contextos totalmente diferentes, contextos complejos, procesos históricos diferentes, y digamos que en Guatemala, con situaciones sociales tan disímiles, la desigualdad social
la pobreza extrema que va creciendo, es como un desafío mucho más grande poder cumplir esos objetivos, pero en síntesis sí, los países se comprometen a trabajar en términos de política pública, de proyectos, de acciones de gobierno, de Estado, y diría también que de sociedad civil. Al final el Estado somos todos, todas, ¿verdad? A cumplir estos objetivos. Y mencionabas que fue aprobada por 193 países. Sí, 193 países. Significa que es casi todo el mundo que la aprobó. Sí, y de hecho, pues en la página de Naciones Unidas, una de las primeras cosas que se dice es que es producto de un consenso entre distintos sectores y actores relevantes de los países, ¿verdad? Sociedad civil, academia, Estado. Entonces, pues también esto es importante sacarlo a luz, ¿verdad? Que no es una invención de una organización, sino que son 193 naciones que se ponen de acuerdo en que esos 17 objetivos son relevantes para lograr pues un desarrollo sustentable, sostenible. Isa, como una investigadora, ¿cuál es tu reacción cuando ves la tergiversación que se hacen de unos esfuerzos que podrían mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del planeta? Pues como investigadora y como persona, porque al final dentro de la investigación la subjetividad vale. Primero, pues una gran tristeza, ¿verdad? Porque es evidente que existe una maquiavélica intención de manipular a la población y orientar una intención de voto sin fundamento. A nivel, digamos, de la academia, como investigadora en temas de cultura, pues me parece interesante, y de hecho estamos haciendo un estudio en el departamento sobre los imaginarios sociales que persisten en nuestra sociedad y que son utilizados para manipular a la opinión pública. Y yo quisiera resaltar que digamos que estas corrientes de opinión no son inventadas. Tienen un asidero social dentro de ciertos sectores que tienen el poder sobre los medios en general, y no hablo de medios tradicionales solamente ni de redes sociales, sino que estrategias, digamos que llevadas a cabo a partir de la interacción y del boca a boca, de distintas formas, ¿verdad? Para manipular a la población. Entonces, digamos que todo este tema de la vinculación del discurso religioso con los intereses políticos es, daña, ¿verdad? Daña muchísimo a la ciudadanía, que asume como verdad ideas que le son impuestas, porque al final son ideas impuestas a partir de la seducción, ¿verdad? Porque no solamente se impone a partir de la violencia, sino que a partir de la seducción. Y me recuerda mucho un planteamiento de Charles Peirce, que es el fundador de la semiótica, y él dice que el ser humano se debate entre estados de duda y creencia, pero nuestra comodidad está en la creencia. La duda genera crisis. Entonces el ser humano siempre va a tratar de mantenerse en su estado de comodidad, que es la creencia. Por eso nos cuesta tanto cuestionarnos, por eso nos cuesta tanto decir esto será verdad o no. Bueno, si me lo dice esta persona que yo considero un líder, pues lo creo porque ha de ser verdad, porque es más cómodo. Y la duda genera crisis, pero dice Peirce que la duda es la única forma en la que podemos crecer, ¿verdad? Entonces, atrevernos a dudar es importante. Hablábamos que la juventud pues es nuestra gran esperanza. Hemos visto ahora pues jóvenes primeros y primeras votantes que tienen una actitud más crítica, que están a favor del cambio, y pues eso es una esperanza porque no se están creyendo todo, ¿verdad? Están atreviéndose a cuestionar. ¿Qué parte de la población es la más vulnerable y la más débil para creer estos mensajes? Yo creo que eso atraviesa clase social, atraviesa formación, atraviesa todo, porque podríamos en primera instancia decir que son las poblaciones que tienen menor acceso a educación las más vulnerables, pero hemos visto que eso no es cierto, ¿verdad? Hay personas de clases sociales pues más acomodadas que
pues están manifestando una serie de ideas totalmente tergiversadas, ¿verdad? Como que una de las opciones políticas, si llega, le va a quitar sus propiedades. Realmente atraviesa todo. Yo diría que la población más vulnerable es la que no se atreve a cuestionarse, ¿verdad? La que no se atreve a pensar. Exactamente, ¿verdad? Uno creería que eso en ciertos sectores sociales ya no es posible, pero por supuesto que sí lo es. Y he podido, pues teniendo pláticas con personas que se han acercado, ver que tenemos criterios realmente tristes, ¿verdad? Para definir nuestra opción de voto, desde el aspecto físico de un candidato o candidata hasta esas ideas tergiversadas que son aceptadas por cualquier sector social en el país. Tenemos, lo que acabas de decir, yo estuve en una reunión con personas que se supone están bien informadas y la preocupación era, ¿es cierto que va a quitar tierras uno de los candidatos para dárselo al que no tiene? Digo, no, no es cierto. Pero es cierto que va a quitar el ejército, pues tampoco. Y lo del matrimonio, porque siguen, ¿verdad? Sí. Digo, no, todo esto es el Congreso el que podría aprobar y además los candidatos, ninguno de los dos se ha ido por esa línea, pero Exacto. la gente al recibir tanta información o desinformación termina creyendo. Sí, y algo que también tendríamos que tomar en cuenta es que para que existan ciertos cambios, algunos cambios sustanciales, tendría que haber una reforma en la Constitución, y la reforma en la Constitución no se puede hacer así nomás, ¿verdad? Tiene que haber una Asamblea Nacional Constituyente, tiene que haber una consulta. Entonces hay cambios que se están mencionando desde la desinformación que son imposibles de hacer si prevalece la legalidad en el país, ¿verdad? Yo creo que lo que tenemos que hacer los guatemaltecos es recordar que una mentira cuando se repite Exacto. termina en el imaginario siendo verdad. Y lo vimos en la última guerra mundial cuando la Alemania nazi repetía mentiras, las repetía y generó un gran conflicto a nivel mundial que puso a todas las sociedades en peligro, Sí. hasta de extinción. ¿Qué podríamos hacer como para que los guatemaltecos cambiemos esa mentalidad que se tiene, que le creemos lo que dice el pastor, lo que dice el sacerdote, o como bien lo explicabas, el líder, sin que tengamos como esa capacidad de reflexión, de pensar si lo que me dicen es cierto o no? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, yo creo que en principio salir de la actitud pasiva en la que nos hemos acostumbrado a vivir. ¿Y qué quiere decir esto? Pues varias cosas. Una, si nos llega una noticia por el medio que sea, una información por el medio que sea, no creer a la primera. Y un detonante, creo yo, es si nos produce una actitud visceral. La vez pasada hablábamos también de que estas noticias apelan a las emociones básicas: miedo, culpa, ira, confrontación. Si nos está moviendo a eso, esa es una luz roja, ¿verdad? Entonces hay que detenerse, ver de dónde viene esa fuente que nos está dando esa información, contrastar lo más posible. Ahí está el internet, pues en Guatemala quizá no toda la población tiene acceso tan rápido al internet, pero quienes sí, o quienes pueden generar, digamos, que algún espacio de cuestionamiento, es nuestra responsabilidad. Segundo, yo creo que en el ámbito de la fe, como se ha manipulado tanto este tema de los discursos religiosos, yo creo que algo importante que pensar para las personas creyentes es que Dios nos ha puesto un libre albedrío y que tenemos la capacidad de pensamiento. Si Él no quisiera, o ella, porque hay personas que consideran Dios Padre, Madre, si no quisiera que estuviera, no nos lo hubiera dado. Entonces, el hecho de que un líder religioso plantee algo no quiere decir que sea una verdad absoluta. Tenemos el libre albedrío, la capacidad de discernir, el pensamiento está ahí. Básicamente es, otra vez, no salir de esa actitud pasiva. No nos podemos debatir ahorita si algo
porque otra cosa es esa dicotomía ideológica, ¿verdad? Si de derecha, que si de izquierda, algo, tenemos que sacar adelante al país. También preguntaba, ¿quién desea hacer puentes? Quizás los puentes ahorita no tienen un asidero social, hay que construirlo, pero es necesario porque estamos compartiendo un mismo territorio, estamos enfrentándonos a muchas realidades complejas y hay que hacer puentes. ¿Por qué no existen puentes en una sociedad como esta? ¿Estamos tan rotos como individuos, hombres y mujeres? Pues yo creo que tenemos una herencia histórica también de mucha confrontación, de mucha disparidad, y eso ha como fortalecido estratégicamente la polarización. Se ha instalado pues una confrontación de nuevo ideológica, y yo creo que pues sí, seguimos rotos, quizá. Creo que nos hace falta mucho para llegar a establecer objetivos comunes, aunque seamos diferentes. Yo creo que 2015 fue un atisbo de esperanza porque en la Plaza Central estaban distintos sectores apuntando a un mismo objetivo. Nos cuesta muchísimo eso en todos los sectores. Lo vemos desde los procesos de trabajo, lo vemos en la vida cotidiana. Cada quien está peleando por su propio pedazo, ¿verdad? En un contexto donde hay carencia de oportunidades, pero no nos damos cuenta que si viéramos un poco más allá y trabajáramos por objetivos comunes, podríamos ser más fuertes. Y pues creo que sí, una de las estrategias durante los 36 años de guerra, que hay personas que lo quieren olvidar o borrar, pero somos como una persona. A veces yo lo comparo con una persona que ha sufrido 36 años de algo, de un trauma. No se sana de la noche a la mañana, tenemos que tener conciencia de eso. Entonces, quizás somos una sociedad de post-trauma todavía. No lo queremos ver. Entonces, y yo creo que hay intereses externos al país que han fomentado esa división porque es conveniente, ¿verdad?, a esos intereses. No, de hecho, como también mencionabas al principio, este fue un tema que no surgió en la primera vuelta. Sí. Surge cuando el candidato de Semilla llega a segunda vuelta. Y hay que recordar también que surge de una forma coincidente con una entrevista que le hacen, donde le muestran una fotografía y el candidato Bernardo Arévalo reconoce que él está en la foto y es el casamiento de su hija con una persona del mismo sexo que la hija. A raíz de eso encontraron como la vía para tocar el tema, pero también arrastrar la Agenda 2030. Sí. Yo sí quisiera como que quedara claro que esto lo aprobó el gobierno de Jimmy Morales, Otto Pérez Molina, sí. Y ha sido ratificado por 3 presidentes conservadores y de derecha, exacto. Que nunca vieron que eso iba a afectar a la sociedad, porque finalmente es como los objetivos del milenio, que los países los cumplan, eso es otra historia, sí. ¿Verdad? Sí. Sí, de hecho, pues es una de las cosas que se manipuló. Yo quisiera resaltar que también creo que hubo una investigación a la vida personal del candidato. Una cosa es la vida personal del candidato y otra cosa es la propuesta de gobierno de un equipo de trabajo y de una postura política. Y resaltar otra vez que para que existan ciertos cambios tiene que haber una transformación de la Constitución. Ni el partido. De hecho, hubo pues una campaña negra reciente donde aparecieron vallas en la ciudad de Guatemala donde se presentaba falsamente como propuesta de Semilla estos temas justamente que iban a que los niños tenían la libertad de elegir su género sin la potestad de los padres, que el matrimonio igualitario, esto no lo está proponiendo. Por eso necesitamos leer, ahí están, en el internet están las propuestas de plan de gobierno, los dos.
que definen exactamente cuál es la estrategia o las vías de trabajo que se están proponiendo. No se está proponiendo el matrimonio igualitario. Guatemala creo que tendría que pasar años luz para que eso sucediera. Eh, Pongámonos a pensar qué es eso de la ideología de género. Otro punto que sí promueve la agenda es la educación sexual, que eso se ha discutido a nivel de iglesia, pero yo sí me cuestiono, por ejemplo, la educación es un derecho. ¿Por qué es diferente estudiar el sistema respiratorio del sistema reproductivo? Es la biología del ser humano. La educación sexual no tendría por qué contraponerse a los valores morales de una determinada institución educativa. La educación sexual no es solo genitalidad. A partir de la educación sexual, por ejemplo, podríamos promover el respeto entre los diversos géneros, el respeto a nivel social. No puede ser que siga existiendo abuso intrafamiliar, esas situaciones terribles en los ámbitos privados. No puede ser que siga Guatemala siendo uno de los países con mayor índice de embarazo infantil y adolescente. No puede ser que a las mujeres se les acuse, por ejemplo, de provocar ellas una violación. Entonces, dentro de la educación sexual, no estamos hablando solo de genitalidad, estamos hablando de promover y fortalecer el respeto a nivel de las interrelaciones sociales, y dentro de eso los valores morales tendrían mucho que decir, ¿verdad? Entonces, es que estamos asustándonos o asumiendo cuestiones sin saber de qué estamos hablando, ¿verdad? Entonces, pues de nuevo, creo que la postura crítica es fundamental. Es un llamado urgente para todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Y además hay mucha hipocresía en esta sociedad. Sí. Muchos de los líderes religiosos, políticos, tienen doble vida. Sí. Mienten, se aprovechan de la inocencia de la gente para vivir mejor y toman posturas políticas que a veces no les corresponde y quieren que la gente que cree en ellos piense como ellos, y es esto, ¿verdad? No hay esa libertad de pensamiento en Guatemala. Para que la gente lo entienda, creo que todo lo que se ha hablado acá sí debe de permitir como esa luz, pero yo sí quisiera reiterar como un mensaje primordial, es de que la Agenda 2020 no es una ley de gobierno. No. Y no nos obliga absolutamente a nada. ¿Es así? No es vinculante legalmente, sí nos obliga como país a dar cumplimiento o a trabajar por dar cumplimiento a esos objetivos, porque Guatemala ha ratificado la agenda y los objetivos de desarrollo sostenible. Eso no quiere decir que sea vinculante legalmente, pero sí hay un compromiso de país por llevar adelante el trabajo por el cumplimiento de estos objetivos. Ratificar nuevamente que esto no es una cosa que sucede ahora en el 2023, es un tema que Guatemala asumió el compromiso desde el año 2015 y, como tú bien decías, con gobiernos de una corriente conservadora que han asumido, incluso que han transmitido como eslogan uno de los objetivos, ¿verdad? Vuelvo a mencionar el tema de hambre cero que se mencionaba tanto durante el gobierno de Otto Pérez Molina. Entonces no es algo actual, es algo que se saca ahora como un recurso para manipular a la población, y está al alcance de todos, de todas, poder leerlo, ¿verdad? Son 17 objetivos, pues bastante lógicos, que ninguna corriente social ni religiosa podría oponerse, ¿verdad? ¿Quién no quiere que haya mayor educación? ¿Quién no quiere que haya salud? El respeto por el medio ambiente. Entonces es importante leer, ¿verdad? Conocer, interesarnos y tener una actitud como más proactiva, ¿verdad? Para poder analizar. Y que se combate el hambre. Exacto, exacto. ¿Quién no quiere eso, ¿verdad? En su país. Y yo creo que también salir un poco de nuestra burbuja.
esas burbujas pueden estar en todas partes, ¿verdad? Estamos hablando de que hay cosas que atraviesan todas las esferas sociales, darnos cuenta que existen otras realidades, que existen otras problemáticas. Tal vez nosotros estamos en una situación de privilegio, pero hay otras realidades en nuestro país. Hay muchas Guatemalas, ¿verdad? Entonces tenemos que ser conscientes también de eso. Pues muchísimas gracias. Yo he aprendido y espero que también quienes nos ven sigan aprendiendo. Si quieres agregar algo, por favor, algo que yo no pude preguntar, pero crees que es importante que se conozca sobre este tema. Pues solamente agradecerte a ti, Haroldo, por este espacio, también reconocer todo el trabajo que tú haces, ¿verdad?, para construir un periodismo crítico y serio en el país. Y pues hacer un llamado a mantener una actitud de serenidad, una actitud crítica y responsable, ¿verdad? Este 20 de agosto creo que tenemos en nuestras manos generar un cambio para este país, independientemente de la opción política que sea de nuestra preferencia. Lo importante es defender la democracia que se ha amenazado en estos últimos tiempos en el país, defender la institucionalidad. Entonces, pues que vayamos y nos levantemos de nuestro sillón y que ejerzamos nuestro derecho al voto. De hecho, pues me llamaba también mucho la atención poder reflexionar cuánto, por ejemplo, las mujeres que dieron su vida por tener el derecho de ejercer el voto, y ahora a veces decimos, ay, qué aburrido ir a votar, ¿verdad? Hubo mujeres que dieron su vida por eso. Entonces ejerzamos nuestro derecho al voto. Muchas gracias. Y bueno, a ustedes, efectivamente estamos a pocos días, ¿verdad?, de elegir a la persona, un hombre o una mujer, que consideremos es lo mejor para Guatemala. Pero yo solo les recuerdo e insisto, este tema de la Agenda 2030 no tiene absolutamente nada que ver con el tema electoral. Ha sido utilizado para que usted piense que una de esas opciones pues va a corromper a su familia, a sus hijos, lo cual es completamente mentira, no es cierto, y tenga la libertad de votar. Miren, ¿cuántos están ofreciendo por voto? 1,000, 2,000 quetzales, ¿verdad?, o regalos, o amenazas, ¿verdad?, desde un púlpito, que si usted vota por alguien, está votando por Satanás. Todo eso es manipulación y manipulan las emociones. Guatemala necesita que realmente busquemos la mejor opción de cambio. Que usted piense si los últimos gobiernos le han permitido a usted una mejor vida, si está mejor hoy que hace 4 años, ¿verdad? Y tome, repito, la mejor decisión para usted, para su familia y para el país. Nos vemos entonces la próxima semana y como siempre, gracias por la oportunidad de estar ahí con ustedes. Sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4.